Pues vamos a ver qué impacto podrían tener esas decisiones y lo hacemos con Javier Marrero, que es economista, se encuentra ya con nosotros aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días, señor Marrero. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, si hacemos una comparativa, digamos, de lo que supondría una bajada fiscal, una bajada de impuestos, o lo que supondría quedarnos como estamos, ¿qué cree usted que sería mejor en estos momentos? O si hubiese un término medio, que a lo mejor lo hay, de tocar algunos y no hacer una bajada generalizada, por ejemplo. ¿Te refieres en el combustible o en la electricidad? Porque ya la electricidad ha habido una bajada de impuestos que ha sido, bueno, ha pasado en la península del IVA del 21% al 10% y ahora se está discutiendo si se hace lo mismo con el combustible. Hombre, una bajada de impuestos es una bajada de impuestos. Son impuestos que pagamos de menos, pero a mí me da la impresión de que la bajada de impuestos, bueno, me da la impresión no, la bajada de impuestos no se hace para que el ciudadano pague menos, sino para compensar lo que está ocurriendo en los mercados de energía, tanto en los mercados de gasolina, de petróleo, como en los mercados de gas. Es decir, que no lo notaríamos los ciudadanos. No, yo creo que no. De hecho, yo creo que la energía la vamos a seguir pagando cada vez más cara. Y eso es incontenible porque, claro, nosotros tenemos un mix bastante interesante porque compramos petróleo en México, en Argelia, en un montón de sitios, pero al final la forma en la que pagamos la energía, la forma en que está calculado el pago de la energía es una manera marginal, es decir, al final pagamos la energía al tipo más caro o al producto más caro dentro de esa cesta de productos energéticos que usamos. Entonces, aunque la mayor parte de la energía sea barata, al final estamos pagando la energía más cara de todas y en este caso pues ya estamos viendo los precios del gas como están, ¿no? A 500, 600 euros el megavatio hora, lo cual es un disparate. Puede llegar hasta 3.000 por ley, que es una cosa que se cambió en el año 2021, en el mes de junio, en verano. El precio máximo del megavatio hora hasta el 6 de junio, creo que era, de julio del año pasado, podía ser de 180 euros. Ahora puede llegar hasta 3.000, es decir, lo han hecho un poco también por presiones de Bruselas, pero puede llegar hasta ahí el precio, ¿no? Entonces, claro, quién sabe. ¿Y a qué atiende el hecho de que, por ejemplo, los combustibles, cuando vamos a repostar, a llenar nuestro depósito, ese combustible, esa gasolina, digamos, ya los establecimientos la tienen comprada desde hace tiempo? ¿Por qué estamos notando ahora, hace 20 días que se ha iniciado la guerra, por qué estamos notando ese incremento tan rápido de los precios? Sí, siempre se ha dicho respecto de los combustibles fósiles, siempre se ha dicho que suben como un cohete y bajan como una pluma, ¿no? En cuanto hay el mínimo conflicto internacional o el mínimo problema, en lo que se ajusta al mercado, el precio se dispara. Después el mercado se ajusta y empieza a bajar poco a poco, pero baja mucho más lento. Entonces, claro, si simultáneamente ocurren otras cosas, nunca terminas de verlo bajar del todo, ¿no? Si se produjese esa rebaja de impuestos, el Estado dejaría de recaudar menos dinero, claro, con el que sufragar determinados servicios. ¿Se notaría ese impacto? Sí, claro. Se notaría o bien porque esos servicios no se prestarían, o bien porque se tiene que incrementar la deuda. Lógicamente, si el Estado recauda, creo que son algo así como 12.000 millones de euros menos, en el caso de que finalmente opten por bajar el IVA del 21 al 10%, 12.000 millones de euros es mucho dinero, la mitad es para las comunidades autónomas, la mitad sería para el Estado. Pues si se quiere seguir gastando esos 12.000 millones de euros que estaban presupuestados en otras cosas, pues tienen que incrementar la deuda, lógicamente, o bien dejar de gastar en algún sitio y tendrían que ahorrar por algún lado. Y ahí depende de la política que utilice el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que en Canarias no pagamos IVA, ¿se va a notar? En Canarias, bueno, y de hecho ayer hubo una comparecencia, creo que fue ayer, una comparecencia del presidente del gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, diciendo que es un error bajar el precio, bajar el impuesto indirecto, en este caso el IVA o el IJIC. Sí, eran unas declaraciones el domingo en la conferencia de presidentes. El domingo, efectivamente. Y él decía que es que al final el problema es un problema de abastecimiento, de suministro, que lo que se consigue cuando se bajan impuestos o cuando se bajan los precios es que la gente quiera consumir más, y si tenemos un problema de suministro, pues al final es como el que tiene tos y se rasca, ¿no? No has resuelto nada. Pero claro, también lo dice desde la óptica del que paga el 7% en lugar del 21%. O sea, hablamos de que en la península se quiere bajar el IVA del 21 al 10 y nosotros ya estamos pagando mucho menos que el 10, con lo cual la situación de Canarias y de la península en este caso yo creo que son diferentes. Debería quizás tener un tratamiento particular en este quizás sentido. Sí, quizás sí. De todas formas, yo creo que Canarias el problema que tiene con la energía es que somos muy dependientes del exterior mucho más que el resto de la península, ¿no?
No por el hecho de ser isla, sino por el hecho de que no nos hemos planteado invertir en renovables, como han hecho en la península. Ten en cuenta que en España casi el 50% de la energía que se consume es renovable, proviene de renovables, algo que mucha gente no sabe, 47 y pico en el año 2021. Cada año se incrementa, sobre todo la energía eólica ha crecido muchísimo en toda la península y nosotros yo creo que en Canarias no estamos haciendo una apuesta clara por eso y yo creo que deberíamos hacerla porque además estamos en un sitio ideal para utilizar las renovables, eólicas, solar. Claro, y además cuando la ciudadanía vemos la factura, por ejemplo, de la luz o vemos que nos toca llenar el depósito del combustible, nos planteamos, no tenemos alternativa, porque al final tenemos que pagar sí o sí lo que nos ponen delante, ¿no? ¿O sí la tenemos? Sí, sí, claro que la tenemos. No tenemos petróleo, el petróleo está iluminando, ¿no? Que es el sol, pues no sopla el viento en Canarias ni nada. La energía maremotriz es algo que no para, ¿no? Por supuesto que la tenemos. Yo creo que deberíamos apostar definitivamente. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, cada vez que hablas con alguien de esto, energía fotovoltaica. ¿Pero cómo lo hacemos en casa? ¿Y cuánto cuesta? Tanto. ¿Y cuánto tiempo tardas en recuperarlo? ¿No? Es la pregunta que inmediatamente viene detrás, ¿no? Hombre, tú no recuperas lo que te gastas en la electricidad que pagas ahora mismo. Tú lo pagas y ya está, ya lo has consumido y ya lo gastaste, ¿no? Sin embargo, parece que con la energía solar sí tenemos que recuperarla. La vas a recuperar, pero no es la pregunta. O sea, ¿a qué precio? ¿Plantea usted la posibilidad de que podamos instalar, por ejemplo, placas fotovoltaicas en nuestros edificios, en nuestras casas, en la medida de lo posible? Claro, tú tienes un espacio y puedes, que no tiene que ser muy grande, y puedes poner placas fotovoltaicas. No tienes dinero, un préstamo de 5.000 euros a 5 años, al 6% te cuesta 91 euros mensuales para devolver el préstamo, ¿no? Y al cabo de 5 años la placa es tuya y no pagas más por la energía, ¿no? Yo creo que el ciudadano puede hacer mucho también, mucho más de lo que está haciendo. Pues Javier Marrero, economista, muchas gracias por habernos atendido, por habernos ayudado a aclarar estas cuestiones que a veces se nos escapan un poco. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.